Melina ha construido con muchísima militancia y articulación colectiva constante, y que para mí es un enorme placer y alegría poder estar hoy formando parte de esta actividad y acompañando semejante proyecto territorial importantísimo para el sector de la danza bonaerense. Senda Festival es un festival que nace en el 2014 y que está llevado a cabo por la ONG Artistas Organizados del Partido de Pilar, en el marco del reclamo de la comunidad de la danza por la Ley Nacional de Danza, y que tiene como principales objetivos visibilizar esa necesidad de la comunidad de la danza, difundir la danza, además, como actividad profesional y artística fuera del centro de Capital Federal, generando así un acercamiento con todas las comunidades territoriales de esta región y habilitando espacios para que surjan posibilidades de trabajo y formación en la periferia. Ya ha sido declarado de interés municipal en todas sus ediciones, consiguiendo en el año 2015 que el Honorable Consejo Deliberante aprobara una ordenanza apoyando el pedido de tratamiento de la ley e instando a otros municipios también a sumarse a este apoyo. Cada año, Senda se propone seguir democratizando el acceso al arte de la danza y apoyando a todos los trabajadores locales, regionales, independientes, generando instancias de encuentro, de experimentación, de aprendizaje y de transmisión de experiencias, multiplicando la oferta artística y creativa en esta actividad local. El conversatorio Cuerpos Presentes para una educación en movimiento hoy va a contar con las voces diversas de Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, de Mirta Galván, inspectora, jefa distrital de Educación de la Provincia de Buenos Aires, profesora de Educación Física, de Paula Lostra y Río Jara Sánchez, referentes directores del Festival de Cuerpo, Arte y Género de Mar del Plata, artistas, performers, militantes, gestores, de Marta Campos, esperen que no quiero perderme nada, activista trans, feminista latinoamericana, referente del área de memoria LGTBQ+, en la Secretaría de Derechos Humanos del municipio de Pilar, referente de la sección de la biblioteca LGTBQ+, Palabras del Alma de Pilar y periodista comunitaria, y de Melina Foster, presidenta de la Asamblea de Trabajadores de la Danza de Pilar y directora del Festival Senda. Mi nombre es Virginia Fornillo, yo soy gestora cultural, productora artística, licenciada en comunicación social, especialista en el campo de la danza, nicoleña, y les invito hoy a plantearnos este eje temático porque erradicar un poco los límites de la institucionalización hegemónica y de las estructuras socioeconómicas contundentemente representa un escenario que hoy le queremos dar voz viva, voz alta a todos los interrogantes hacia aquellos nuevos modelos de prácticas de movimiento que integran abordajes sensibles y diversos en respuesta a los pedidos urgentes de nuestras comunidades. Disponer también de políticas institucionales permeables que puedan acompañar el acceso y el avance de nuevas pedagogías y de nuevas metodologías creativas, inclusivas, resulta un paso significativo para poder recomponer todos los tejidos de formación, de encuentro y de intercambio que promueven el desarrollo y el disfrute entre cuerpos más presentes y cuerpos también más responsables. Cuerpos que puedan estar enmarcados en contextos en constante transformación. ¿Por qué? Porque la danza es una herramienta de cambio y como tal se va transformando a sí misma todo el tiempo. Entonces me gustaría arrancar con Lucía
invitándote a abordar la pregunta en principio de cómo imaginaron desde la subsecretaría, desde el ministerio, ¿no? En principio de manera más grande, encarar justamente el plan de materias de políticas de género en esta territorialidad tan diversa que implica la provincia, ¿sí? Particularmente, y con qué desafíos y actualizaciones se van encontrando desde aquel momento en que iniciaron el proceso cuando se conforma el ministerio y pensaron la subsecretaría hasta el día de hoy. Buenas, hola a todas, todos, todes. Bueno, la verdad es que es una actualización permanente, ¿no? Los desafíos todo el tiempo tienen que estar adecuados al tiempo y el espacio en el que nos estamos involucrando. Y bueno, la provincia de Buenos Aires es gigante, 135 municipios muy grandes en población y municipios muy pequeñitos en población, y todos con sus necesidades puntuales y sus historias también, ¿no? No son lo mismo aquellos municipios que han sido atravesados por un movimiento feminista potente y que por ahí tienen algún impacto dentro de eso de las políticas públicas locales, que aquellos que tienen un desarrollo incipiente de políticas de género y que hay que acompañar de otra manera. Pero en principio, como para hacer una respuesta más global, y que viene a cuento de este espacio, de este conversatorio que felicito en el marco de este festival que estamos acompañando, es el hecho de que cuando creamos la Subsecretaría Políticas de Género y Diversidad Sexual, nos empezamos a dar cuenta que el territorio y la diversidad del territorio y la diversidad de la población no es únicamente sexual, ¿no? Digamos que hay un montón de diversidades, la diversidad corporal, la diversidad funcional, y la neuroatipicidad, ¿no? Un montón de diversidades en el marco de colectivos que se organizan y que reclaman por derechos o por la especialidad también de su temática que se ha tenido en cuenta en esta mirada interseccional y transversal que tenemos del feminismo, y que en definitiva nuestra población está compuesta por un montón de diversidades y que cada persona tiene una vida que cuando es considerada en sí misma es distinta a la vida de la persona al lado, ¿no? Entonces empezamos a construir una política que mire también, por ejemplo, la diversidad cultural, y así encontramos y estamos fomentando la organización de los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. Este sábado se realiza en Olavarría el tercer Parlamento de Pueblos Originarios de la provincia de Buenos Aires, organizado desde la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, ¿no? de las mujeres originarias y las personas LGBT de las comunidades originarias, y que se hizo acá en Pilar el año pasado. También hablamos de la diversidad religiosa, ¿no? de la diversidad también en términos de otras expresiones históricas, ¿no? que traemos. Así que la verdad es que cuando empezamos a hablar de todas estas diversidades nos encontramos con la necesidad de que el Estado empiece a comprender y oiga que para que los derechos se hagan realidad, se hagan carnen en cada una de las vidas que verdaderamente vienen a tocar, que verdaderamente vienen a transformar, lo que tiene que tener el Estado es particularmente una mirada interseccional, ¿no? Una mirada de comprender que no nos sirve aplicarle a todas las personas como formularios iguales, sino que lo que tenemos que tratar de generar es un Estado con capacidad de entender los matices, sensible frente a las texturas, ¿no? de su propia población, y que eso es una trama conformada por las diversidades. Así que yo creo que ese es el desafío permanente, por eso construimos una política también de diversidad corporal, ¿no? Los primeros cuadernillos que hablan de despatologización de la gordura son los cuadernillos que hicimos desde la subsecretaría. Lo hicimos también acompañados por el Ministerio de Salud de la provincia. Pensamos también en las vejeces como una edad a la que pocas personas están prestando atención y que hoy tiene una enorme relevancia en la vida, porque estamos hablando de personas que tenemos una expectativa de vida cercana a los 80 años, para las cuales pareciera ser que la única política posible es el centro de jubilados, y en realidad tenemos que hablar de un montón de cosas, ¿no? De sexualidad. Bueno, lo mismo con la discapacidad, bueno, y así estamos todo el tiempo viendo de qué forma construir esta mirada interseccional del Estado con el desafío de la transversalidad, porque no tiene que quedar solamente la subsecretaría, sino que tiene que haber
potencia suficiente y fuerza suficiente para que estas perspectivas sean tomadas por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo, por el de la Producción, y eso es el desafío que tenemos. Que es la de sensibilidad, ¿no? A partir de todo este proceso que nos ha compartido brevemente en relación a la construcción desde el Ministerio y la Subsecretaría. Entonces, Mirta, me gustaría, en ese sentido, hablando de, ya introduciendo esta palabra de sensibilidad, ¿cómo se vive desde el ámbito educativo todo este avance de las nuevas pedagogías y de las nuevas metodologías creativas inclusivas que se presentan siempre ahí a la oferta al momento de tener que diseñar y desarrollar, ¿no?, una gestión concretamente desde ese plano? Hola, sí, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que ante todo agradezco la invitación para participar. Acá hay compañeros docentes que están participando y que nos viene muy bien, porque nunca fuimos invitados para adentrarnos a lo que es la danza. Siempre lo vimos desde una disciplina o un grupo de disciplinas, como los profesores que estuvieron presentes en el día de hoy, y no como algo integrado. Pero creo que para poder hablar de la corporeidad, primero tenemos que focalizar lo que es el cuerpo, ¿sí? Y cómo fue concebido el cuerpo dentro de la educación, porque creo que las matrices que ha dejado y que dejan huellas bastante grandes en la educación tienen que ver justamente con el cuerpo, y tomado desde un disciplinamiento, ¿sí? Y este disciplinamiento que nos hizo creer que de esa manera podían manejarnos, podían disciplinarnos, y que fue hasta los años 60, 70, fue parte fundamental dentro de la educación, porque no había miradas específicamente a lo que era la corporeidad, sino al cuerpo. Y nosotros entendemos por corporeidad a esta construcción que se hace en lo social, en lo cultural, en lo territorial, en lo afectivo. Entonces nosotros vemos que los diseños curriculares dentro de educación van mutando, van cambiando. Antes nosotros teníamos un diseño específico de educación física, porque es en lo que me he manejado muchísimo tiempo. Cuando nosotros veíamos los diseños curriculares, veíamos que decía el hombre, el cuerpo y su motricidad, como si fuesen tres espacios distintos, ¿sí? Y además situar al niño y a la niña y al adolescente como hombre, ¿sí? Creo que hay un posicionamiento específico, y esto tiene que ver con el posicionamiento ideológico que ha tenido y tiene la educación, ¿sí? Si nosotros nos remontamos a la ley 1420, había un posicionamiento ideológico que era disciplinar. En los años 90, cuando habla del cuerpo, el hombre y la motricidad, era justamente fragmentar. Sin embargo, a partir de la ley 26.206, introduce el término de corporeidad como algo fundamental dentro de los sujetos, y cuando hablamos sujetos es que estamos sujetados, y por eso es el término de corporeidad, que estamos sujetados a algo que es la cultura, que es la sociedad, que es lo territorial, como ustedes bien dijeron. Entonces, bueno, cambiar y romper esos paradigmas cuesta muchísimo. ¿Sí? Yo hoy estaba con las chicas mirando y con mi compañero acá mirando cómo eran, cómo se manejaban, y el poder ver a docentes de educación física y docentes de otras áreas, de otras disciplinas, poder trabajar con ese cuerpo, que cuando se habló de la risa, es cierto, muchas veces cuando nosotras y nosotros no podemos expresar algunas cosas, lo primero que hacemos es reírnos. Entonces creo que el cuerpo sigue siendo disciplinado, y que son matrices que no la vamos a poder sacar. De hecho, también retomo palabras de Yaradowski, que cuando dice que pregunta qué pasa en las salas de profesores, y cuando se estigma a alguien, y se estigma con el cuerpo, la cabeza no te da, sos muy petiza para esto, son muchas cosas y que se siguen viendo, aunque nosotras
nosotros quisiésemos sacarnos y corrernos de ese lugar. Entonces creo que hay muchas preguntas dentro de educación para hacernos y seguir repreguntándonos, porque afianzarnos en el territorio creo que tiene que ver con esto, situarnos. Y esto creo que es un buen espacio para poder dialogar qué pasa con nuestros cuerpos en un lugar, en otro lugar o en todos los lugares que nosotros estemos, porque no pasa solamente en la educación, sino que creo que todas las instituciones que fueron creadas en el Estado argentino tienen un posicionamiento específico de lo que es el cuerpo y siempre se sigue disciplinando de la misma manera, lamentablemente. Así que bueno, bienvenido a este espacio y son muchos los desafíos que tenemos, pero estos desafíos, además de que deberían ser, y que de hecho son cambiados o complementados, nosotros desde el Distrito de Pilar lo que hacemos es, cuando hay propuestas, siempre las aceptamos porque creemos que son las más necesarias, no solamente para trabajar esto que es el movimiento, la danza y el cuerpo y la corporeidad, sino que todas las propuestas son bienvenidas porque todos estamos en lo mismo y todo ronda en función de las articulaciones de que uno pueda ser completamente ciudadano. Así que bueno. Muchas gracias, Mirta. Sin duda alguna, el espacio ganado por la corporalidad al introducirse en estos nuevos escenarios y planos también habla del enorme potencial de transformación. Hablábamos antes de también la palabra cambio y transformación constante. Entonces me gustaría que Paula y Río nos puedan contar desde su perspectiva como hacedores propios del sector y estar a cargo de un espacio tan potente como el festival, concretamente que están llevando adelante, ¿cómo podrían definir entonces ese actual potencial que el campo de la danza está logrando como agente transformador y promotor de cambio? ¿Y qué negociaciones también se presentan justamente en ese proceso? Bueno, ahora sí. Bueno, yo me anoté unas cositas, porque tengo mala memoria. Voy a hablar desde mi singularidad, ¿no? Siento que no puedo representar a la danza, justamente iría en contra de mi forma de pensar, como hacedora de la danza, de mi danza. Considero que tenemos un gran potencial, sobre todo porque la manera en que se expresa la danza es a través del cuerpo. Hoy lo hablábamos conmigo a la mañana también. A través del cuerpo nos expresamos las disidencias también en la calle. Históricamente considero que la danza, o así nos lo enseñaron también, siempre viene un poquito más atrás que el resto de las artes, ¿no? Digo, el resto de las artes van evolucionando, trascendiendo. La danza siempre va un poquito más atrás o de la mano de otro arte. Y yo creo que este es un re momento para nosotros. El cuerpo es el lugar desde el cual nos expresamos, somos como compartías vos, yo le digo soma, que vengo de la educación somática, somos un soma en donde todos nuestros planos operan y se interrelacionan con el medio, y no podemos como parte de la danza quedarnos afuera de esto que viene hace muchísimos años ya gestándose, no es ahora. Ahora hay una política que está promoviendo y sosteniendo esta transición, pero hace muchos años que se viene gestando, con el sufrimiento también de muchas personas. Y yo creo que la danza es el momento para que peguemos el salto, soltar esos paradigmas que venimos como esas reminiscencias clasicistas que tiene la danza, sea cualquier estilo de danza, ¿no? Folclore, contemporáneo. Es el momento para empezar a cuestionarnos cuáles son los binarismos que movemos, cuántas veces, si son necesarios, digo, yo creo que hay paradigmas que en algún momento históricamente fueron necesarios para el desarrollo y la evolución de la danza y hoy ya no lo son. Y actualizarse es muy importante, porque si seguimos con aquellos, estamos intentando uniformar a los estudiantes, a nuestros compañeros, homogeneizar, cosa que es imposible.
Digo, las corporalidades, si hay algo que tenemos, es la diversidad, y esa amplia diversidad va a hacer que la danza cada vez trascienda y evolucione más. Trascender de la forma también, no hay una sola manera de hacer danza, no hay una sola forma de hacer un movimiento, digo. Tiene que ver con lo singular, con mi peso, mi volumen, ¿no? El tiempo, la temporalidad de mi respiración, la temporalidad de mis sistemas no es igual que la tuya, que la tuya, que la tuya, que la tuya. Me parece que ese es el momento para que la danza pueda, nada, realmente jugársela políticamente. O sea, y para eso creo fundamental también que empecemos a aplicar mucha ternura en las prácticas de la danza, mucho afecto. La danza siempre estuvo como para expresar emociones. Pues yo medio que reniego, siempre renegué de eso. Nunca quise expresar ninguna emoción, ni representar nada. Pero, digo, hacer uso, no representar esas, digo, trabajar desde la ternura, desde el afecto, verdaderamente, y atender a las singularidades. La danza transforma la vida de cualquier persona que la ponga en práctica, en cualquier momento de tu vida, en cualquier edad. Eso también, o sea, basta del edadismo. O sea, en la danza hasta los 40 podés bailar, después si no. Hay políticas culturales que promueven eso, ¿no? En la educación, como vos lo decías, lo mismo. Yo también trabajo mucho elaborando proyectos de difíciles coberturas. Y siempre que veo los programas digo, ¿pero este programa a quién lo escribió? Alguien que no hace danza. Como vos decías. Bueno, tenemos que, este espacio es fundamental para transformar. Creo que el potencial de la danza es llegar a cada una de las personas, todas. De verdad cambia la vida y nos hace seres más sensibles. Sí, más o menos en la misma línea. Más bien, uno como hacedor de la danza sabe del potencial, ¿no? de transformación que tiene. Para mí están en cómo practicar una danza no excluyente. No me gusta la palabra inclusiva en relación de que ¿quién tiene el poder de incluir a quién? Si ya existen esas personas. Yo entonces, en todo caso, lo que estoy haciendo es sacarlas. No posicionarnos desde adentro como inclusives, sino realmente tomar conciencia de que estamos siendo excluyentes. Como hoy practicábamos, ¿no?, en el taller de posicionarnos desde nuestros propios privilegios. Yo llegué a la danza, a mí ser trans no fue un motivo para no llegar a la danza, porque justo caí en un espacio que tuvo su tiempo de labrado para poder recibir a una persona trans y no excluirla. O sea, no fue mi condición de trans la que me permitió llegar, sino fue que en el espacio se tomó conciencia de que no todas las personas son cis, de que es necesario preguntar pronombres, de que es necesario respetarlos. Entonces yo, como una persona trans, pude acceder a un espacio de danza y no sentirme incómodo de irme a la segunda clase. Es uno de los muy poquitos espacios en Mar del Plata que existen en donde eso sucede. O sea, realmente para la comunidad de la danza disidente de Mar del Plata es el Olimpo. O sea, como wow, realmente es muy importante. Hay no sé cuántos estudios de danza en Mar del Plata, en donde la mayoría de las personas trans, no binarias o trabas que asisten en la segunda clase se van, y esa persona quizá no vuelve a practicar danza nunca más en su vida. Y si una persona se acerca a la danza, es porque la danza tiene mucho para ofrecerle también. Como también saber esa relación, ¿no? Uno ya de por sí, la danza tiene algo como que es solo para ciertas personas. La danza es para gente flaca, es para gente
joven, para gente con dinero, porque la danza hay que pagarla. Entonces ya de por sí hay muchas cosas que alejan a la danza de la comunidad en general. Para mí tiene un gran potencial transformador, como todas las artes, pero tiene una tarea aún mayor en no excluir esa transformación. A partir de que llegué a Soma como simplemente para Soma del Espacio, para practicar, para aprender danza, un montón de compañeros trans que habían asistido a espacios, a estudios de danza hegemónicos y no habían vuelto a practicar danza, pudieron volver. Y más bien, obvio, sabemos, les cambió la vida por completo, como quien se entrega al yoga, no sé, digo, cualquier disciplina relacionada con el cuerpo mueve muchísimas cosas que hacen que tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, eso, si no voy a seguirme por las nubes. Bueno, gracias Paula Riño. Bueno, wow. Creo que Marta también es una persona que seguramente va a tener mucho para compartir, porque me encantaría que nos cuentes un poco, bueno, qué representó, cómo fue todo este proceso de militancia, de haber logrado la experiencia de que hoy esté abierto y en funcionamiento este espacio LGTBQ+, en la biblioteca. Es decir, cómo podés retratar, mirando hacia atrás y pensando en este presente, cómo fue todo ese proceso, digamos, cómo removió y cuáles son hasta el día de hoy las luchas que todavía, bueno, hay que seguir, por supuesto, enfrentando. Ahí va, ¿se escucha? Sí. Bueno, claramente sabemos que muchos de aquí sabemos que históricamente las diversidades siempre fuimos excluidas totalmente de nuestra sociedad y esto de generar espacios en donde haya una impronta, en donde haya una visibilidad de nuestra población no existía, ¿no? Claramente siempre eran los espacios de activismo, de militancia, y hablar de espacios de diversidad sexual dentro de la educación era algo inimaginable en ese entonces. Todo esto del espacio de biblioteca LGBT surge transitando dentro de un aula de fines, secundario y demás, y bueno, y se empezó como a generar entre los mismos compañeros, los mismos docentes, ¿no? Esta inquietud de que cómo podía ser que dentro de la educación o dentro de los espacios de biblioteca no existiera la literatura LGBT, ¿no? Cuando me dicen no existía la literatura LGBT, digo stop, la literatura LGBT existe desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, nada más que no tenía la visibilidad o la impronta que actualmente tiene. Esto también genera, ¿no?, algo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que tiene que trasladarse a una biblioteca para leer todo y tiene que ver también con una corporalidad, porque estamos constantemente, nuestro cuerpo está adaptando nuevas cosas que van surgiendo en las transiciones sociales, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con el espacio de biblioteca LGBT, que fue una experiencia muy fuerte y hasta el día de hoy sigue siendo, porque genera cambios dentro de nuestra sociedad, o sea, dentro de un barrio popular en donde, como hablábamos hoy con los compañeros en el camarín, de que esto no de llegar a los territorios más vulnerables en donde la información o la educación muchas veces suele ser nefasta. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos como una sociedad, una ciudadanía en proceso de transición si en los barrios más vulnerables no se llega con la información
que realmente estos vecinos y vecinas y vecines necesitan. Claramente el espacio de biblioteca genera eso, ¿no? Una de las anécdotas que me quedó grabada hasta el día de hoy fue que a los 2 meses que inauguramos el espacio de biblioteca LGBTQ+, en Palabras del Alma, con Carla Ponzone, que es la referenta de fitness en Biblioteca Palabras del Alma y es una de las grandes referentas del espacio, que estábamos ahí conversando entre nosotras y viene una mamá con su hija y se acerca a nosotros y nos dice: che, Marta, mirá, yo escuché que vos estás en la radio. Bueno, estábamos justo en una conversación con Carla y dice: tengo mi niña que está en transición y no sé cómo acompañarla. Cuando pasa esto, yo estaba a minutos de entrar al programa de radio que hacíamos en Palabras del Alma, que se llamaba MM, y hablaba todo de estas problemáticas, ¿no? Cómo también los espacios comunicativos tienen que ver en los barrios más populares, ¿no? Porque generar una radio comunitaria, un espacio de periodismo comunitario, genera también una transformación dentro de nuestra ciudadanía. Y me pasó esto, ¿no? De que viene esta persona, me pregunta, le digo: mira, si necesitas información, yo estoy por entrar al programa de radio, esperame que yo salga, pero en el mientras tanto, acá tenés este libro que te va a ayudar como mamá a acompañar a tu hija en esa transición que están atravesando juntas, ¿no? O sea, estaban atravesando juntas la transición de su infancia y ella tenía todo el pleno interés de acompañar, ¿no? También cómo estos espacios generan de que las mismas familias empiecen a tomar conciencia de la importancia de la identidad, ¿no? De sus infancias, de sus adolescencias. Entonces le dejo el libro y bueno, y me voy, y bueno, cuando salgo del programa de radio, bueno, esta mamá se lleva, quedaron leyendo un rato el libro ahí en la biblioteca y se lo llevan con su hija y lo estaban leyendo las dos juntas. O sea, yo no pude ver esa imagen porque estaba dentro de la radio, pero Carla Ponzone dice que se le caían las lágrimas al ver a su mamá y a su hija sacándole provecho a un espacio que antes no existía y sacándole provecho a una información que en su momento no llegaba, ¿no? Entonces la importancia, ¿no?, de esto de la territorialidad como corporalidades también, ¿no?, de tenernos que mover, llegar a los territorios, poder llevar toda esta información, ¿no?, esto que está haciendo Melina también con los compañeros con el tema de la danza, hablar de diversidades dentro de la danza, hablar de corporalidades dentro de la danza, es súper importante porque también genera una transformación, que es esa transformación que nuestra sociedad está necesitando, y es como que constantemente estamos todo el tiempo queriendo saber, porque hay una necesidad de información y de educación dentro de nuestra población, ¿no? Entonces me parece súper importante que tomemos conciencia un poco de que es súper importante de que todos esos territorios súper vulnerables puedan acceder a información, que puedan acceder a programas como los que bajan los chicos con la danza, con las políticas de igualdad, porque son políticas de igualdad, o sea, ya tenemos como que romper con estos vocabularios que a veces nos retrasan también como sociedad, hablar de inclusión, hablar de diversidad sexual, que era justamente como hablábamos con una compañera hoy, o sea, sexualizar la diversidad, ¿no? Ya basta de esto, o sea, hay una impronta que necesitamos empezar a llevarla adelante y que va a generar un cambio y una transición cultural dentro de nuestra sociedad. Que aparezca territorio, que aparezca comunicación también. Entonces me gustaría, Meli, como directora de este festival y sobre todo celebrando, como estamos todos celebrando que exista este espacio y que este tipo de espacios se sigan multiplicando, ¿no?, de acá en adelante. ¿Qué implica para vos? ¿Qué implicó para vos en este proceso de 10 años de festival? Si no estoy diciendo mal el número de la cantidad de años. Haber pensado una curaduría justamente que hoy está integrando a todas las diversidades, a todos los cuerpos.
Entonces me gustaría que nos cuentes un poco justamente qué representa para vos hoy poder estar llevando adelante y abriendo justamente al territorio un tipo de espacio curatorial como este festival. Bueno, wow, no sé. Bueno, primero agradecerles a todas, a todos, nada, por confiar un poco en esta propuesta. Entiendo que ha habido que movilizar un montón de cuestiones y realizar sacrificios para que todos estemos acá, así que primero un enorme agradecimiento y después pensando un poco en lo que estaban, las palabras que vienen diciendo, ¿no? Cómo creo que ya con habitar los espacios, los cuerpos están diciendo, o sea, no, con dejar de segmentar los espacios a donde pertenecemos, estamos haciendo una tarea política, ¿no es cierto? Como por ahí esto que decía Río de la inclusión, yo no lo había pensado sinceramente, así que lo agradezco. Creo que es a veces un poco como hicimos las mujeres en un principio, con un montón de espacios, que fuimos y los habitamos, ¿no? Nos apropiamos, los ocupamos a golpes de puño en muchas ocasiones, con mucha sangre, con mucha lucha. Y entonces tener la posibilidad y el privilegio también, tomando, como decían las compañeras en el taller, de poder gestionar, o sea, de poder habilitar, o sea, aportar mi granito de arena a que estos espacios existan y nos comprendamos mutuamente desde un lugar genuino, poniéndole el cuerpo, ya es un poquito una lucha ganada y así veo este festival a lo largo de los años, que ha ido mutando, que ha tenido distintas peculiaridades, identidades a lo largo del tiempo. Creo que ha ido madurando también, junto con quienes lo hacemos, no es un espacio que gestione yo sola, están los compas, que lo veo allá, de la Asamblea de Danza, los compañeros y compañeras del Instituto Cultural de la Provincia que se pusieron a disposición, compañeras de la Secretaría, digo, hay todo un colectivo apoyando un espacio que propone la danza, y eso también es muy emocionante, porque creo como Loa, que la danza tiene que dar ese pasito de compromiso político, dejar un poco de mirarse el ombligo y salir a ponerle el cuerpo a otras luchas, pertenecer conscientemente a las luchas de otros colectivos y aportar ahí nuestras herramientas. Creo que como trabajadoras del movimiento, cultivar lo sensible, ¿no? Cultivar la libertad como una experiencia somática. A mí me gusta decir mucho eso, que entiendo la libertad como una experiencia del cuerpo, o sea, ¿cómo sabemos cuándo nos sentimos, o sea, sentimos, vuelve la palabra, ¿no? Nos sentimos bien en un lugar, no nos dan ganas de volver, nos sentimos libres, estamos a gusto, queremos compartir, esa voluntad de construir y de transformar nos atraviesa corporalmente. Y creo que ahí la danza tiene un montón para ofrecer, porque es una manera de elaborar conocimiento, nos propone otro lenguaje para el saber, ¿no? Es una manera distinta de conocer el mundo, de poder interpretarlo, de poder interactuar con él y de poder transformarlo. Creo que esa herramienta es tarea nuestra, de quienes la conocemos, ponerla a disposición de la transformación cultural, y de la transformación de nosotros mismos, que a veces también nos cuesta vernos atravesados por todas esas tensiones que se mencionaban, ¿no? El edadismo, por ejemplo, en la danza, qué tremendo, porque es una angustia constante. Para los que no hacen danza, por ahí no se entiende la profundidad, pero hacemos una tarea que te dice que a los 40 años vos ya no servís para lo que haces. Y es tremendo estar gestionando, haciendo, sintiendo como, este espacio es mi vida, y decir, puta, se me acaban 4 años, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Y sí, esa responsabilidad de generar esos espacios, como agradezco a Loa, que sé que tiene su espacio en Mar del Plata, para que todo el mundo sienta que tiene que decir con su corporalidad, que ya existiendo está diciendo cosas, y bueno, pero hacerlo de manera consciente, cada vez más sensible y cada vez más voluntaria, ¿no? Poder expresar con nuestro cuerpo lo que queremos expresar y no lo que nos
han dicho o nos han ido haciendo creer que expresamos o debemos expresar. Entonces, ¿cómo nos seguimos acompañando? Desde el Estado, desde la educación, desde las curadurías, festivales, desde los espacios comunitarios de territorio. ¿Cómo seguimos? Bueno, les invito a que intercambiemos y que también ustedes, todos, se animen a ir entrando en este diálogo en conjunto con nosotros. Así que quien quiera tomar... Para mí la manera más importante de podernos acompañar, que era lo que vos preguntabas, ¿no? De cómo acompañar de los distintos espacios, es sobre todo desde una mirada amorosa, tratando de ponernos en el lugar de la otredad y la otredad en el lugar de nosotros, y sobre todo abrazándonos fuerte, ¿no? Porque creo que el solo hecho de poder acompañarnos comunitariamente, abrazarnos de maneras transversales, es la única herramienta, por lo menos a mi ver, que va a generar esta transformación de paradigma que venimos atravesando, ¿no? O sea, terminar de cerrar ese ciclo de transformación para generar una ciudadanía más igualitaria. Yo creo que estoy de acuerdo totalmente con vos, Marta. Creo que dentro de la docencia, ¿sí?, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desestructurarnos, ¿sí? Creo que nos cuesta mucho, y yo sigo hablando de esa matriz tan poderosa. Pero el Estado, por suerte, está presente, estuvo presente y nos da herramientas. Nosotros tenemos una ley, ¿sí?, la educación sexual integral, que entra por todos lados dentro de la escuela, que entra a través de las articulaciones que hacemos con el municipio, con la dirección de género de la provincia, de nación, entra con actividades que proponen los mismos docentes. Nosotros sabemos, así como acá las chicas dijeron, hay una escuela de danzas en Mar del Plata que nos acobijó, ¿sí?, nos dio la oportunidad de no ser excluidos. Entonces creo que dentro de las instituciones es un trabajo chico, de a poco, que se va a ir construyendo y que se está construyendo, porque si nosotros nos remontamos, yo hace 11 años que soy inspectora de educación física y 37 años que trabajo en el distrito de Pilar. Nunca tuvimos la oportunidad de poder reunirnos, de poder problematizar esta situación, porque hoy los que estuvimos mirando el encuentro que hicieron anteriormente, el trabajo que se hizo fue un trabajo que no estaba direccionado a una disciplina, sino que a poder visibilizar nuestros cuerpos y el cuerpo de los otros y ver desde otra mirada, ¿sí? Porque como es una construcción social el cuerpo, las otras miradas lo construyen, ¿sí? Entonces creo que la única forma de poder entender y comprendernos es a través de esta articulación que estamos haciendo ahora, con el Estado siempre presente, porque tenemos que seguir diciendo que tenemos un Estado que nos acompaña. La otra persona también, y tejer estas redes. Digo, yo me siento súper agradecida de estar en este espacio. Digo, no sucede usualmente que una colega te dé un lugar en donde vos te puedas explayar y sentir cómoda, o que te inviten, que venga alguien más. Realmente eso no es lo usual. Usualmente, que creo que es como no hay que seguir, hay más una mirada o de competencia o de anulación del otro. Y en ese sentido creo que hay que también trabajar más para que el Estado pueda no caer en algo así como la colonización, que digo yo, ¿viste? Como cuando, porque digo, estas políticas culturales estatales, cuando son así, bien dirigidas, es increíble el cambio que se genera, pero
es mucho el trabajo y tiene que ser constante para que una política estatal no anule el trabajo que se hace en el territorio por artistas independientes. Yo con los años me di cuenta que soy más grande que vos, Meli. Ojo, ahí yo termino de bailar mañana. Esas políticas estatales tienen que sostener a quienes en el territorio de manera independiente laburamos desde que nacimos para generar ese cambio, porque muchas veces pasa que se anula, viene ahí el monstruo del Estado, y entonces es muy importante que se siga acompañando, ¿no? La producción de este tipo de eventos, de festivales, que se lo... Bueno, yo estaba pensando, para no decir lo mismo que ya dijeron mis compañeros acá de panel, que coincido en todo, estaba pensando que también hay una potencia en la visibilización de esto que bien decía Río, ¿no? Respecto de la exclusión, cómo funcionan muchos ámbitos y muchos espacios excluyendo y seleccionando a las personas que podemos participar de esos espacios, ¿no? Y la verdad es que cuando yo pienso en el cuerpo, pienso en una historia, en mi cuerpo, pienso en una historia de exclusión, ¿no? De sentirme, y ahí vinculo con lo que decía Meli, de sentirme afuera de, incómoda en, no perteneciendo a, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el movimiento y las posibilidades de mover un cuerpo gordo desde la infancia, o señalado por gordo desde la infancia. Yo me di cuenta que era gorda mucho tiempo después. Y la verdad es que pienso que también hay una potencia política en identificar el privilegio de quienes sí, ¿no? De quienes sí pertenecen o de quienes sí pueden participar y sí pueden habitar con comodidad los espacios. Y en esa denuncia del privilegio no significa proponer una lógica de venganza, ¿no? Respecto a esas personas, porque entendemos que también los privilegios no son buscados muchas veces, pero sí a veces al no ser identificados esos privilegios, esos espacios de privilegio, es difícil construir políticas de igualdad porque lo hacemos desde un lugar que quizás romantiza o cae en una lógica de, bueno, acá estamos todas las personas buenas, que pensamos que los espacios tienen que dar lugar a que todas las personas puedan participar. Y bueno, y la realidad es que las dinámicas excluyentes siguen sosteniendo la hegemonía, ¿no? Esto, bueno, en Mar del Plata solamente hay un estudio donde podemos participar todos y hay un montón de otros donde no puede participar nadie, y hoy acá en Pilar estamos atravesando una discusión social importantísima porque un colegio decidió excluir a 8 alumnos con discapacidad porque piensan que baja el nivel académico de su colegio privado, ¿no? Y hoy ahí esto de tener plata para participar, no tener una discapacidad para participar, tener un cuerpo apto, hábil para participar, y cómo esas dinámicas, digo, si no se identifican los privilegios, pareciera ser que quedan al arbitrio del mercado, ¿no? Entonces la propuesta es, para mí, ¿no? Desde mi trayectoria, desde mis elecciones de vida, desde mis formas de entender la sociedad, la política, es favorecer los espacios de participación y de encuentro para también identificar y fortalecer nuestras herramientas, que son el Estado, que son la educación, que son la salud, que son los espacios de participación político-comunitaria, social, barrial, territorial, frente a las lógicas del mercado, que son lógicas de exclusión y son lógicas de privilegio, y que asignan, ¿no? estas posibilidades. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es el total esfuerzo por encontrar la síntesis posible y la fuerza posible que existe en lo colectivo, ¿no? Que existe en lo colectivo, y eso significa también dejar de lado muchas veces miradas o partes del yo para construir el nosotros, ¿no?
Y en eso hacerlo sin romanticismo o sin una mirada naif, sino con una mirada puesta en la disputa y en la identificación del privilegio y el lugar hacia donde queremos ir, porque para habitar con comodidad los espacios es muy importante que haya personas que hoy están muy cómodas que se pongan un poquito más incómodas, ¿no? Hay un compañero que trabaja conmigo que habla de democratizar la incomodidad y yo creo que eso es un poco la tarea, ¿no? Democratizar la incomodidad y que de pronto personas que hoy habitan el mundo de una forma demasiado cómoda o cómoda a niveles de explotación de otras personas o a niveles de extracción de recursos que son de todos, empiecen a también un poquito a involucrarse en esto, y para eso tenemos que juntarnos y darla. En relación a... Soy medio monotemático, pero es porque soy monotemático. no eran más explicaciones que eso. Eso, ¿no? ¿Cómo democratizar la incomodidad? Vuelvo a lo mismo de una ronda de nombres y pronombres, porque lo que sucede hoy una chica lo dijo, ¿no? Como mi privilegio es que haya sido la primera vez en mi vida que tenga que decir mi pronombre, que es femenino, porque es una chica cis, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿por qué eso es un privilegio? Porque las personas trans son las únicas en esta sociedad actual que tienen que enunciar sus pronombres para que no sean mal generizadas. ¿Por qué una persona cis no enuncia su pronombre? ¿Por qué es su privilegio? Porque en donde enuncia su pronombre cae que la otredad es lo que está por debajo, que eso es la otredad. Si todos empezamos a enunciar nuestros pronombres, entonces todos somos la otredad. No hay un poder y un privilegio hegemónico. Existe el privilegio hegemónico cuando la única persona que enuncia sus pronombres es la persona trans, que enunciamos hoy como disidente. ¿Disidente de qué? De la norma, ¿quién la puso? Una persona cis, claro, más bien. Entonces, es muy simple también, con cositas muy chiquitas se empiezan a generar políticas de equidad. Como no todos tenemos las mismas condiciones, entonces todos tenemos que actuar de maneras diferentes. Yo como persona trans no voy a enunciar mis pronombres en una ronda donde nadie se presenta. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación en la que la otredad siempre se tiene que estar enunciando como otredad y no quienes tienen y gozan el privilegio de estar en una posición hegemónica se enuncian? Sí, yo soy... Mi identidad es una identidad de un privilegio hegemónico. Una vez que eso empieza a suceder, se cae. Como mismo hoy, bueno, yo soy Río, yo soy blanco. Y soy blanco y no soy marrón. Porque si yo fuera marrón, la percepción de la sociedad hacia mí hubiese sido muy diferente. Bueno, para hacer por ahí un pequeño aporte, estando en acuerdo con lo que se ha dicho, y volviendo un poco a cómo se sigue por ahí desde la danza, o desde vamos a decir, desde el movimiento, cuando para mí la danza se transformó de a poquito en un espacio de investigación de qué es lo que soy, ¿no? Entendiendo el cuerpo que soy y empezando a cortar con el cuerpo que tengo, ¿no? Una dicotomía que nos han bajado cartesianamente en la educación también, ¿no? Donde se nos sienta siempre en el mismo lugar, mirando hacia adelante, en todo esto que nombraba Mirta, el disciplinamiento de los cuerpos. Entré, ¿no?, en un mundo maravilloso, inagotable, que es la experiencia de ser y de no tener que hacer nada, simplemente poder experimentarnos siendo, estando, y trabajar con el cuerpo desde ese lugar de autoconocimiento y empezar a profundizar en qué es esto que soy, a lo que yo llamo yo,
No, pensar también que en la educación uno circula desde los 5 años con suerte hasta los 18, o sea, 13 años. Esto también para los compas y las compañeras docentes, ¿no? Y uno sale y no sabe nada del cuerpo casi, sabe muy poco. Y yo he tenido que volver a aprender cómo sentarme, cómo levantarme, cómo entrar al suelo, cosas que hacemos cotidianamente y que hacen al sentimiento de dignidad, algo que compartimos con Lu mucho cuando practicamos movimiento, de como ser, como presencia potente en el mundo. Y creo que esto es un poco cómo se sigue, cómo entendemos desde la educación el cuerpo como un espacio para explorar, para amar, para aventurarnos, incluso, que a esto iba, como un espacio comunitario en sí mismo. Porque si bien yo estoy muy de acuerdo con la necesidad en el momento histórico de mostrar la identidad de los distintos yoes, yo siempre creo que la potencia está en el nosotros, en el nosotres, y entender el cuerpo como una comunidad que funciona, porque hay miles de millones de microorganismos, tenemos más momento nerd, ¿no? Pero en nuestro cuerpo hay más microorganismos, o sea, más seres vivos que no son lo que llamamos nosotros, o sea, que yo mismo, que células de nuestro cuerpo. Y parece un dato boludo, pero la realidad es que es resarpado entender que lo que yo llamo yo es una inmensa comunidad que segundo a segundo se reorganiza y se renueva para que la vida siga existiendo. Y creo que en la potencia de la voluntad de vida anida la posibilidad de la transformación del mundo, ¿no es cierto? Como que creo que el poder bien entendido es voluntad de vida, y qué más prueba que eso, que nuestro cuerpo siendo, nada más. Y bueno, llegar a eso a través de la exploración, del movimiento, de comprender cómo funcionamos, es una experiencia que para mí no tiene comparación y que nos abre un mundo mucho más mágico, más maravilloso, y creo que nos da la oportunidad de salir a transformar este otro que nos encapsula, ¿no es cierto?, que nos limita, que nos reprime, que nos pone a competir. De hecho, nos han enseñado que la evolución era una competencia, cuando en realidad es una colaboración, ¿no es cierto? Es otra cosa. Me parece que ahí podemos seguir metiéndonos desde el movimiento, porque es algo fundamental, creo, en la formación ética de todo ser humano, comprenderse a sí mismo. Me llevo tantas cosas, creo que no me dan las manos para escribir todo lo que quiero tomar nota. Pero pienso que lo que acaba de ocurrir, lo que está sucediendo en este momento acá, no sería nada sin ustedes también. Entonces quisiera invitarles a quien quiera, a quienes quieran, a acercarnos preguntas, acercarles preguntas y a compartir, exacto, a compartir, abrir sus visiones, sus sensaciones, sus disconformidades también, así que bueno, exacto, sigamos militando la incomodidad, democratizándola, así que bueno, queremos escucharles, acá hay micrófonos que podemos ir pasando. El momento incómodo. Ya. Claro. También es importante. Hay mucha timidez. Ay, ¿por qué mi nombre? ¿Querés que hable algo? Ay, la puerta no. Bueno, hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Yamila Ramírez, soy directora de diversidad sexual del municipio de Pilar. Y la verdad que el conversatorio de hoy me tocó bastante. Estuve desde el principio presenciando el taller de arte, ¿no? Y viendo, ¿no?, anonadada la presencia de los docentes. Claramente yo soy una mujer trans hace 22 años, atravesé situaciones totalmente bruscas, ¿no?, y a veces grotescas en lo que es el tránsito por el ámbito educativo.
y ni hablar, ¿no? Me sentí identificada 1000 veces con esta cuestión de que algunos profes decían, nos dicen que tiramos la pelotita y que los chicos se arreglen. Sinceramente, 20 años atrás esto sucedía claramente, ojalá que hoy en día no se siga sucediendo en los colegios, pero realmente fue una cuestión que a mí me marcó bastante, ¿no? En mi infancia, en la adolescencia también, se me dificultó muchísimo, ¿no? Lograr acceder al derecho a la educación y el ver, ¿no? que estas cuestiones se vayan plasmando en la realidad y que incomoden a las personas y que se presenten, ¿no? ante la sociedad es bastante bueno y que de hecho creo que los docentes hoy en día se van a llevar un gran aprendizaje con el trabajo que hicieron en el taller, ¿no? La ronda esta de presentación y me parece fundamental, ¿no? que se lleven adelante estas tareas por parte del Estado, que está presente claramente este tiempo, sobre todo, ¿no? Vino marcando bien, ¿no? el avance que hay en cuanto a las políticas públicas, en cuanto al acceso a derechos para el colectivo LGBTIQ+. Entonces, nada, darles un agradecimiento, un fuerte abrazo, un aplauso a todas las presentes, que realmente llevaron adelante un taller y un conversatorio excelente para toda la comunidad, ¿no? Escribí un libro que es Sin Alas, con la asociación de Gabriela Mancilla en Infancias Libres, en donde claramente hablamos esto, en que a las niñeces, y trayendo un poco de la educación, nos han roto. A las niñeces trans o diversas nos han roto y nos han robado nuestras alas, nuestros sueños. Es esto, ¿no? Cuando hoy escuchaba los discursos también, hay muchas palabras que debemos modificar para cierta población. Hablar en masculino todo el tiempo es no visibilizar a las otras poblaciones, a las otras disidencias. Entonces, eso es lo que sentía, no me sentía en algunos discursos representadas, y creo que es la educación en donde tenemos que tener la reeducación para poder resaltar a una población que ha sido históricamente vulnerada de derechos. Y retomando esto, es muy importante que los libros estén, porque en los libros dejamos plasmadas las historias vividas de un colectivo tan vulnerado. Porque recordaba a mi temprana edad, cuando quería bailar ballet y no me lo dejaron, donde le decía a mi madre y a mi padre que había una persona, una masculinidad, porque me decían que eso era para putos. El ballet era para putos y yo no podía soñar como puto. Y le dije, hay un hombre en el ballet y se llama Julio Boca. Y me decían, no, pero él nació con un poder adquisitivo y me lo dibujaban siempre y nunca dejaron ser. Hoy ya es tarde, pero lo que voy a hacer, y voy a tener siempre en cuenta a la niñez, porque soy la adulta que mi niñez me hizo falta. Muchísimas gracias. Estoy re hippie, pero que somos todos parte del mundo que es enorme en su diversidad, y que está buenísimo que yo sea Melina, Marta y ya está. O sea, seres humanos, personas, habitantes de la tierra con mucho amor, ¿no es cierto? Creo que hay que militar el amor y el cuidado y lo sensible. Creo que hay que hacer una ética de eso, que haga que algún día no sea más necesario ningún pronombre, o que no nos importe porque sabemos que el otro está ahí para cuidarnos o para devolvernos una mirada afectiva, y no está ahí para lastimarnos, que es un poco lo que emerge, ¿no? de todos estos diálogos, cómo el otro fue siempre, se ha presentado como una amenaza, que creo que es un poco lo que el capitalismo quiere, el otro como una competencia, la constante exclusión, ¿no? la constante enajenación. Entonces, responder a eso con encuentro, con abrazo, con amor, creo que es lo más potente. Y en el aula también, en la danza nos encontramos, nos tocamos, nos abrazamos, y eso en la escuela, por ejemplo, no sucede, o en mi época no sucedía, y está buenísimo el contacto no sexualizado.
somos seres del afecto, del encuentro, y nos han sexualizado, creo que no inocentemente, todo el contacto. ¿Por qué no abrazarnos, tocarnos, olernos, conocernos? Creo que hay una repotencia ahí también. Claramente, como política pública debería existir, debería ser obligatorio que todas las bibliotecas del país cuenten con secciones de diversidad para poder llevar esa información, ¿no? Que a veces no llega o la gente por ahí no tiene la posibilidad de acceder en las bibliotecas virtuales. O sea, sabemos que hay libros que se pueden conseguir gratuitamente por internet, pero la gente no sabe que existe todo ese material. Entonces empezar a generarlo de maneras de políticas públicas tiene que ver también con un poco de la construcción esta que estamos buscando desde la amorosidad, ¿no? Yo creo que muchas veces la literatura nos lleva a un imaginario, ¿no? Muchas veces dice, ay no, pero lo que escribís en un libro te lleva a la imaginación, ¿no? Pero es esa imaginación la que nos da la herramienta para construir un nuevo mundo en el que queremos habitar todos, en donde tengamos todas las mismas condiciones y los mismos derechos. Así que nada, vamos por todos esos libros. Pero también me parece importante y necesario a veces dejar a macerar estos diálogos, estas primeras incomodidades que hemos planteado y que estamos abrazando para que podamos quedarnos procesando también con esto y que lo podamos ir retomando en futuros y mayores y múltiples espacios que se sigan generando de aquí en adelante. Así que en lo personal, bueno, nada, la verdad que quiero agradecer muchísimo Melina y a todo el equipo de SEMDA por haber, facilitado esta actividad y a Lucía, a Mirta, Marta, Paula, Río y a vos, Melina, nuevamente por estar integrando justamente este encuentro y hacer realmente que esta cosa tan rica hoy pueda estar siendo compartida de esta manera abiertamente. Sí. Yo quería una cosita para cerrar, así dándome el gusto de que organizamos el festi, ¿puedo? Que entiendo que se habla del Estado, ¿no? Pero a mí me gusta ver un poco más humano y las políticas públicas las hacen personas. Y yo por eso quería agradecer personalmente a Lucía Portos, por estar acá, porque fue la mayor impulsora de este festival, digamos, del apoyo del Estado a este festival. Y no es el Estado, es ella, como hablábamos hoy, es una persona, un ser, y es importante que valoremos eso también, si no solo la estructura, sino la voluntad y el cariño que hay de parte de una persona y la intención. Así que muchas gracias. Nada, yo me voy con un montón de cosas para pensar que nunca había pensado. Y estos espacios que te permiten pensar cosas que nunca habías pensado o juntar cosas que nunca habías juntado en un solo pensamiento, nos hacen crecer a todos y eso para mí es particularmente transformador como persona y también como perspectiva en el trabajo, ¿no? Porque también las personas que trabajamos en el Estado, hacemos políticas públicas como forma de demostrar nuestro compromiso con lo colectivo, ¿no? Así que bueno, me llevo este aprendizaje o estas incomodidades puestas en común para pensar y estuve todo el tiempo pensando qué importante sería que todo el mundo esté discutiendo el cuerpo, algo que jamás a mí con mi anulación respecto de ser un cuerpo o tener un cuerpo, no sé ya, no entendí, ¿no? Digamos que como que es fundamental porque si nosotras, lo que estaba pensando recién es que si nosotras pensamos la existencia de todas, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos entre todos quienes estamos acá, nuestra existencia, nos sentimos en algún punto
parte de esas otredades que han sido excluidas de lugares por una razón o por otra, porque fundamentalmente el pueblo es quien no puede participar de los espacios del privilegio, ¿no? Entonces digo, todas o todes quienes estamos acá tenemos una experiencia vital atravesada por eso, y lo que estaba pensando, pero lo voy a decir así, no sé si va a tener sentido, porque lo estoy pensando ahora, lo que estaba pensando era que la derecha quiere convertir esas experiencias vitales en una sociedad de víctimas, ¿no? En una sociedad de víctimas donde hay una potencia que está en otro lugar que te puede devolver algo, porque entonces yo creo que es mejor construir una sociedad de ciudadanos que toman una decisión consciente, como decía Meli recién, de alejarse de la violencia como forma de la convivencia para pasar a otras formas de organización social que no tengan que ver con la competencia o con la exclusión, sino que tengan que ver con todas estas palabras que circularon por acá, que hacen al entendimiento entre las personas de la potencia común, ¿no? de la posibilidad de construir en común, y cómo eso nos da futuros que se prevén mejores. Así que bueno, nada, eso, gracias Meli, gracias por... Bueno, gracias a todos nuevamente. Sigamos incomodando con respeto. Reparemos, no solamente pensando en reparar desde el lugar de la recomposición de aquello que quizás está dañado, roto, sino también para frenar, tomarnos el tiempo de ser más conscientes justamente de nuestros cuerpos, de cómo, de quiénes somos, y para estar más presentes, y para que entre lo simple y para que nos volvamos a reencontrar con el afecto. Gracias.